Bienvenidas y bienvenidos a la sexta jornada de investigación científico-técnica del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, celebrándose en el marco del 42 aniversario de nuestra institución. Les habla Fabiola Velasco, soy arquitecta, magíster en conservación y restauración de monumentos, especialista en patrimonio cultural y turismo sostenible e investigadora de la Dirección de Sociopolítica y Cultura. Desde el campo de la ciencia de la conservación del patrimonio cultural y desde la línea de investigación Patrimonio Cultural, Memoria, Identidad e Integración Nuestroamericana, que se viene desarrollando desde la Dirección de Sociopolítica y Cultura del IDEA y con el apoyo de la Red de Patrimonio de Venezuela, redpatrimonio.be, traemos para esta presentación algunas reflexiones sobre patrimonio cultural, su importancia y sobre todo su dimensión conceptual, la cual he titulado La amplitud del concepto de patrimonio cultural nuestroamericano, otra representación de nuestras identidades pluriuniversales. Dentro del desarrollo de la investigación se ha planteado la necesidad de revisar la dimensión conceptual del patrimonio cultural a escala regional, en función de construir una idea combinada de lo propio dentro de la diversidad de nuestra América, por lo que ha sido necesario entonces evaluar los conceptos y categorías hasta ahora formuladas en términos globales, desde el territorio continental, en su especificidad nuestroamericana, con sus particularidades políticas y sociales actuales, en busca de redefinir el espacio de conocimiento sobre un patrimonio cultural descolonizado. Es imposible hablar de patrimonio cultural sin rondar en lo que es cultura y sin poner sobre la mesa dos elementos fundamentales. Primero, al sujeto cultural, es decir, al ser hacedor de su propio saber, y segundo, el territorio como espacio modelador del mismo. Bien nos anima para esta disertación el doctor González Ñáñez cuando afirma que el concepto de cultura en el contexto latinoamericano y caribeño se debe entender que el individuo es un sujeto íntegramente cultural y por ende la cultura es un ser y un hacer, es decir, una construcción del ser humano. En este sentido, pues la idea de cultura vista a partir del sujeto como actor principal de su propia construcción cultural hace pensar que esta es producto de la adaptación del ser con su territorio. Es así como podríamos interpretar que es como éste se va dando respuesta a sus necesidades de ser y existir, diseñando códigos adaptativos que satisfacen su felicidad de vivir, donde estos en el tiempo, por aceptación, se definen los rasgos culturales de un grupo común. En consecuencia, nos dice también el profesor González Ñáñez, todo sujeto es un elemento constitutivo de una cultura determinada, la cual conserva, transforma y ayuda a transmitir. No es un secreto que cuando revisamos la bibliografía sobre el concepto de cultura, podemos localizar un caso infinito de interpretaciones modeladas a tiempos históricos específicos y, por supuesto, a territorios con hombres y mujeres determinadores de su propia cultura. Una de esas tantas definiciones que podría argumentar esta postura está cuando Humberto Eco asoma la posibilidad de entender que la cultura es comunicación, que se construye a partir del intercambio de información. Igualmente, García Canclini concibe por cultura todo aquello que es producido por el hombre, sin que importe su grado de complejidad y el desarrollo logrado, reproduciendo códigos, símbolos que se transmiten, se legitiman y en consecuencia se adoptan como parte del ejercicio de satisfacer las necesidades básicas del ser.
Así continuamos expresando que dentro de este contexto de ideas donde la cultura en sí misma exige su constante evolución, transformación y disertación, los procesos de transculturación, aculturación e interculturación podrían ser considerados parte de la dinámica cultural sin prejuicios valorativos. Es decir, si la cultura es producto de la evolución del conocimiento humano en su función adaptativa y es transmisible, el sujeto cultural será el portador del conocimiento cultural. Por tanto, buscará los mecanismos de trascender su ser y su hacer. Lo singular y maravilloso de entendernos partes de la historia de la humanidad es que nos ayuda a conocernos más allá de las fronteras de nuestra propia historia, que es también historia hegemónica común universal, como un eje indiscutible de nuestra multiculturalidad, que se ha construido sobre las trazas de proceso que bien pudo categorizar el cubano Fernando Ortiz en su libro titulado Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, de 1987, donde pretendió describir a la transculturación como un proceso de intercambio cultural simbólico, muy puntual, que se ha verificado abiertamente en nuestro continente, donde el hecho migratorio en general ha jugado el rol principal. Ahora bien, en otro sentido no tan favorable, aunque la historia misma lo ha legitimado, procesos culturales hegemónicos donde la dominación de uno prevalece sobre otro, supuestamente inferior, la aculturación, entendida como una imposición de rasgos culturales ajenos a un grupo común determinado, produce efectos de reedición de los códigos adaptativos de origen cultural, en contraposición del diálogo respetuoso que se espera de un intercambio de códigos culturales de acuerdo mutuo o de entendimiento alterno, que bien define la interculturalidad sobre la base de la alteridad. Ahora continuaremos con algunas reflexiones sobre diversidad cultural y globalidad. En su evolución, el concepto de cultura asume la noción de diversidad en sí misma, logrando posesionarse definitivamente a principios de este siglo con la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, que fue adoptada en la sesión número 31 de la Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre del año 2001, en la cual se define como cultura, y citamos textualmente, el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En el marco de las reflexiones sobre diversidad cultural y globalidad, también hacemos como base conceptual a través del pensamiento de Olga Molano, donde decimos que la cultura es lo que da vida al ser humano. Son sus tradiciones, costumbres, saberes, valores morales, los que dimensionan el modo de vida y la cohesión social de la humanidad dentro de su diversidad. Es decir, que la historia mundial, independientemente de las posturas hegemónicas, ha estado asignada por las variadas, múltiples y mezcladas historias particulares de los sujetos históricos sociales en desarrollo constante. Es así como nos atrevemos a pensar que la diversidad cultural es el sentido más amplio de entender las libertades de los pueblos del mundo. Es la forma de expresar la multiplicidad de interpretaciones adaptativas del territorio global que ha elaborado la humanidad. Como parte de los derechos humanos universales, la diversidad cultural se fundamenta como uno más de ellos en toda su amplitud, en exigencia de respeto mutuo
sin socavar los derechos individuales o colectivos de expresarse libremente en sus autogestiones de adaptabilidad. Entenderse distinto pero auténtico dentro de lo diverso es parte de estos derechos universales. Así se construye la historia de la humanidad. Por otra parte, la globalidad cultural dominada a través de la industria hegemónica cultural mundial se manifiesta como amenaza sobre la diversidad cultural declarada, por lo que la propia UNESCO en la misma Declaración sobre Diversidad Cultural interpreta que los bienes culturales y el patrimonio cultural no pueden ser sujetos de intercambio como mercancía del mercado de capital. Para eso vamos a leer textualmente el artículo 8 de esta declaración que nos dice: los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las demás ante los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas para la creación y la innovación, se debe prestar particular atención a la diversidad de la oferta creativa, al justo reconocimiento de los derechos de los autores y de los artistas, así como al carácter específico de los bienes y servicios culturales, que por ser portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los demás. Entonces sería propicio entender la globalidad como diversidad, es decir, un aspecto más de lo heterogéneo de la identidad mundial, a manera de aceptarnos parte de este sistema mundo, cuestión que es irrevocable por el dominio de los medios de comunicación de masa, de las redes sociales, dentro de la cotidianidad. La globalidad también se viste de diversidad, por ello la importancia de revalorar y preservar el patrimonio cultural en lo local, para que su evolución, cuando entre en contacto con otras culturas, sea en un franco diálogo de respeto y paz. Adentrándonos ahora a un tercer capítulo de reflexión sobre la gestión del patrimonio cultural vista desde los valores, podemos entender que la conservación del patrimonio cultural como disciplina científica y gestora de conocimiento ha dispuesto durante su proceso evolutivo de herramientas de acción que han ido afinándose en el tiempo. Es así como la misma idea de lo que es patrimonio cultural desde su orden conceptual nos relata su perfeccionamiento histórico epistémico, es decir, la visión inicial marcada por la monumentalidad y estética que se tenía del patrimonio en el siglo XIX fue superada durante el siglo XX con la incorporación del concepto de valor cultural elaborado por la UNESCO en el año 2017. Ahora bien, desde el presente, el concepto de patrimonio cultural es más subjetivo y dinámico. Por tanto, no solo se refiere a objetos, sino que resalta primeramente los valores que una comunidad o grupo social le refiere a hechos históricos concretos, saberes, tradiciones en sus representaciones simbólicas dentro de un marco territorial determinado. En este sentido, los valores que se imprimen a un elemento patrimonial determinado, bien sea material, inmaterial o natural, depende cómo los actores sociales poseedores de ese bien lo concretan conscientemente como parte de sus aspiraciones de identidad y trascendencia en el tiempo. A partir de esta idea gruesa de lo que es patrimonio guiado por valores, es que podemos entender que las acciones que se ejecuten en función de la conservación de los mismos son acciones directas de gestión como protección de estos para que su disfrute por las generaciones futuras, visión clave de esta misión de la conservación del patrimonio cultural. Además, el patrimonio no debe ser congelado en el tiempo, lo que nos lleva a comprender que la conservación no es sólo acerca de la salvaguarda de lo heredado del pasado, sino también para que tenga un sentido y un uso en el presente. Por lo tanto, no sólo es deber conservar el patrimonio físico, sino también
las habilidades, el saber, el hacer y la tradición. De ahí la complejidad de las acciones que se entrecruzan en función de una gestión adecuada de conservación patrimonial. El posible otro en proceso de construcción. Podemos acotar que sobre el patrimonio cultural de nuestra América pesa una cultura auténtica, producto de procesos activos de transculturación, aculturación e interculturación, en ejercicio de vida del sujeto cultural nuestro americano, que define su patrimonio común y no común que lo identifica. Reconocernos solamente en la relación sujeto-sujeto de igual a igual no es suficiente, porque cada sujeto cultural es diferente. Por lo tanto, cada sociedad o estado o nación tiene una forma de concebirse de acuerdo a su propia historia y su territorio. Vernos en lo extraño del otro como un factor de interculturalidad desde la ética de valores es dar un paso en la aceptación dentro de la diversidad. Como un cierre no definitivo de esta disertación, se comparte la reflexión sobre la definición de identidad bajo la premisa de la filosofía clásica, que dice, no hay un yo hasta tanto un tú no me llame, invitándome a reconocer mi identidad y su diversidad. Vernos en el espejo del otro, donde reconocer lo que nos hace distinto pero idéntico a la vez, es la concertación que anima la construcción de un concepto de patrimonio cultural nuestroamericano, en su máxima expresión de autenticidad y diversidad, producto asumido de la interculturalidad de los muchos procesos históricos, políticos y migratorios que se han vivido en el continente. 4 reflexiones para el cierre. Primero, el concepto de patrimonio cultural se debería mirar desde la integralidad de sus partes, sin la categorización divisoria de lo objetual y lo espiritual. Lo que consideramos patrimonio es producto de la evolución de la sabiduría humana, en su construcción constante de patrones culturales diversos y globales, enraizados con su territorio de acción. Ahora bien, esas producciones no son entes de unicidad, son conjuntos de relaciones conmutativas y asociativas, es decir, lo material siempre estará cargado de espiritualidad y la espiritualidad trascenderá desde la materialidad. Hay una relación recíproca de eventos que construyen un sentido de existir. Segundo, se vislumbra que en el patrimonio cultural nuestro-americano la materialidad del mismo se valora a partir de la idea hegemónica patrimonial eurocéntrica, pero la espiritualidad se amarra fuertemente desde lo local a partir de la diversidad y la ancestralidad. Desde esta reflexión queda abierta la siguiente interrogante. ¿Cómo cobijar esas dos vertientes dentro de la conceptualización del patrimonio cultural en sentido integral de sus componentes cuando la base espiritual tiene un peso más denso sobre la materialidad? Tercero, se presume que el punto de encuentro está en el sujeto como portador de saberes dentro de la cotidianidad, lo cual va adaptando a las realidades y necesidades que los valores circunstantes le demandan. 4. Se ha manifestado la necesidad de descolonizar el sentido de la identidad cultural de la región con el fin de catalogar el patrimonio cultural nuestroamericano a partir de una nueva mirada ontológica, es decir, el ser en su relación con el territorio, en cuanto al ser como sujeto productor de su propia cultura, sobre la exigencia de necesidades vitales que condicionan el territorio que ocupa. Gracias por la atención.